compañeras y compañeros, señoras y señores, no hay dolor más fuerte y más punzante que el dolor de quien ha sido víctima de un delito y que además del daño y la tragedia que le ocasiona la acción ilegal y arbitraria de un tercero, se enfrenta a la injusticia, a la indolencia, al abandono y en muchas ocasiones al maltrato. Ese dolor se ha expuesto con crudeza ante la sociedad en los casos notables que han salido en las noticias, en los medios, casos de víctimas que han tenido la posibilidad y el valor de alzar la voz y gritarlo ante la sociedad. Y ahí están los casos de Isabel Miranda de Wallace y de Fernando Martí y de Javier Sicilia y muchos otros. Y esos casos han sido, como decía quien me precedió en esta tribuna, motor de movilizaciones sociales y de actuación de instancias de autoridad. Pero oculto en el anonimato de miles de otras víctimas, hay miles de dolores similares. Víctimas que no han tenido esa capacidad de hacer oír su voz y que no han tenido la capacidad de llamar la atención de la sociedad. Es sin duda la suma de todos esos dolores lo que late en el fondo de las iniciativas que, por cierto, los tres principales grupos parlamentarios de esta Cámara presentaron sobre esta materia. Son esos dolores los que impulsaron a los grupos a presentar iniciativas en materia de atención a las víctimas del delito. En México, por muchos años, se diría que por siglos, la víctima ha sido un personaje secundario en los casos criminales y penales. Porque lo importante en un régimen autoritario, paternalista, era el reconocimiento vertical de la autoridad del gobierno, la obediencia a las leyes y la obediencia a la autoridad. Y la víctima quedaba relegada a segundo plano. Y para entenderlo basta ver la diferencia que en muchas instancias hay entre quienes acusan y quienes defienden. Los defensores, los procuradores, los agentes del Ministerio Público, el juez y la víctima de lado. Habrá que recordar que fue la reforma constitucional en materia de justicia penal, que aprobamos aquí en esta Cámara en 2007, la que determinó que la víctima sí debe ser un personaje central en los procesos que tienen que ver con la comisión de delitos. Porque la víctima es el ser humano que en última instancia está siendo afectado en forma directa por la comisión del delito. Y ahí está una fracción, un inciso C en el artículo 20 de la Constitución, que establece el germen, el inicio, digamos, la base de los derechos fundamentales de la víctima en el proceso penal. Con posterioridad, esta misma Cámara aprobó una reforma muy avanzada en materia de derechos humanos, que adoptando un enfoque mucho más humanista, se centró en la dignidad y el respeto a la persona humana. Y estableció que las normas de los tratados internacionales forman parte de nuestra ley fundamental. La ley que hoy se somete a votación, este dictamen, puede verse como una continuidad en ese esfuerzo y en ese enfoque humanista que ha alentado muchas de las acciones de esta Cámara, pero va más allá. Sin duda, no ha sido para las comisiones un trabajo fácil
el conciliar tres visiones, tres enfoques de lo que debería de ser una ley de atención a las víctimas del delito. Y por eso es explicable que haya tomado tanto tiempo, diferentes puntos de vista, diferentes concepciones de las medidas que deberían adoptarse. Sin embargo, el trabajo está hecho y está bien hecho y está en este dictamen. Y en congruencia con todo esto, se elabora y se aprueba el dictamen que tiene por objeto, en muy pocas palabras, reconocer los derechos de las víctimas, empezando por la definición de quién es víctima, y establecer garantías de que esos derechos sean respetados. Con esta ley, México se pone a la altura de los tratados internacionales como lo mandaba ya la reforma en materia de derechos humanos. Con esta ley se garantizan a las víctimas un conjunto de derechos fundamentales, como el derecho a la verdad, el derecho a la justicia, a la reparación integral, a la garantía de no repetición de los agravios y de los actos dañosos, a la ayuda, atención y asistencia, y derechos dentro del proceso penal. Se establecen además medidas de protección para la víctima a cargo del Estado. Se le da al Estado la responsabilidad que ciertamente tiene de atender a esa persona, a esos seres humanos que han sido dañados por la acción ilegal. Y para todo esto se crea finalmente el Sistema Nacional de Atención a Víctimas, que será el mecanismo encargado de garantizar que los derechos de las víctimas sean realmente respetados en todos los ámbitos de gobierno. Yo sé, hay daños que no se reparan, hay daños que solo pueden pretender atenuarse o minimizarse. Pero hay daños que sí se pueden reparar y que forman parte de la tragedia que sufre una víctima, como es el daño económico, los bienes materiales perdidos, la incapacidad de sostenerse por sí mismos. Y por eso es importantísima la responsabilidad subsidiaria que se da al Estado para apoyar a las víctimas, para reparar el daño y no solo eso, darles una compensación económica. Reconozco aquí la presencia de miembros de organizaciones que han venido promoviendo la causa de las víctimas del delito. Y a nombre de Acción Nacional les doy la bienvenida a esta sesión. No hay ninguna duda, creo yo, de que este dictamen va a ser aprobado en unos minutos más. Y no les puedo decir a ustedes felicidades por ello, porque es muy difícil decirle felicidades a la gente que es víctima o que ha sufrido con víctimas los efectos de los delitos. Pero sí les puedo decir, deben ustedes sentirse muy satisfechos de que su dolor y su trabajo y su esfuerzo no ha sido en vano, que está dando frutos ahora mismo en la aprobación de este dictamen, frutos en beneficio de México y de todos los mexicanos. Muchas gracias.